Buenas tardes, en este video se pretende dar una introducción a la termodinámica y proporcionar unas ideas muy básicas sobre lo que es calor y temperatura. Para ello, entonces, empezaremos definiendo qué es la termodinámica. Termodinámica es una rama de la física que en general estudia la energía en relación a los conceptos de calor y temperatura. A su vez analiza los efectos que puede tener sobre la materia. Entonces vamos a ver exactamente que la termodinámica, si dividimos la palabra, por un lado dice termo, que implica calor, energía, y dinámica, que es el movimiento. Entonces nuestro análisis se va a centrar en cuáles son las condiciones para que el calor fluya de un lugar hacia el otro y a su vez esto llevarlo a una generalización a cualquier tipo de energía, porque la termodinámica tiene algo muy interesante y es que de manera simplificada explica muchos de los fenómenos que suceden en nuestro entorno y también del universo en general. Por ejemplo, un fenómeno muy simple que podemos explicar es el funcionamiento de una olla a presión. Cómo es que, debido a su diseño, logra una cocción más eficiente, requiere menos energía, menos gas para cocinar algunos alimentos. Entonces vamos a ver cuáles son las condiciones que se cumplen para que esta olla sea tan eficiente. ¿Qué miden los termómetros? Y más importante aún, ¿cómo funciona un termómetro? Por ejemplo, los termómetros de mercurio, ¿cómo funcionan? ¿Cuál es la razón por la que suben a través de este canal? Entre otros. También, pues, cómo funcionan los electrónicos, que por supuesto también se explica a partir de la termodinámica. Un hecho muy interesante es que podemos explicar el funcionamiento de las máquinas, entre ellas los motores. Por ejemplo, aquí tenemos un motor de combustión interna en el cual ingresa combustible, sufre una transformación, hay un proceso de combustión, que habrá cambios de temperatura, presión, volumen. La termodinámica explica de manera muy simple cuál es su funcionamiento y cómo es que se genera energía para mover los vehículos. Las neveras, por supuesto, tienen su funcionamiento electrónico, pero el trabajo que realizan se puede explicar de manera muy sencilla a través de la termodinámica, al igual que los refrigeradores o aires acondicionados. Entonces, esta rama de la ciencia nos permitirá explicar muchos de los fenómenos de la vida cotidiana, inclusive algunos relacionados con nuestra forma de vivir y con nuestro funcionamiento como organismos vivos. Entonces veamos ahora, como dice que es una relación entre conceptos de calor y temperatura, exactamente cuál es la diferencia entre estos dos términos. Por un lado, ¿qué es la temperatura? Sabemos que se habla de baja temperatura en lugares tan fríos como es los países en que hay invierno, y alta temperatura en lugares muy calientes. Entonces ya tenemos una relación: baja temperatura con lo frío, alta temperatura con lo caliente. Sin embargo, resulta ser un tanto subjetivo esta distinción, pues como seres humanos podemos tener sensaciones diferentes y en la física no puede dar lugar a las subjetividades. Por ejemplo, una ciudad puede ser fresca para una persona pero demasiado caliente para otra, siendo la misma ciudad. Entonces se necesita mostrar una forma en que la medición de la temperatura sea exacta y no esté sujeta de las subjetividades que puede haber entre personas. Entonces necesitamos una medida cuantitativa. Para ello, entonces, la temperatura, al ser exactos, más allá de lo frío y lo caliente, mide el movimiento de las moléculas. Debemos tener en cuenta que todos los objetos, toda la materia, se compone de átomos y moléculas. Pues la cuestión es que estas moléculas están en movimiento. Nunca están quietas, simplemente en los sólidos vibran, en los líquidos tienen un movimiento un poco más libre y en los gases pues tienen una mayor libertad aún. Pero en todos los casos existe un movimiento. Entonces la temperatura es equivalente a dicho movimiento. Entonces cuando la temperatura es baja, simplemente indica, como se muestra aquí, que las moléculas se mueven
poco a baja velocidad. A medida que la temperatura se incrementa, lo único que está pasando es que las moléculas se mueven un poco más rápido. Observemos aquí entonces una temperatura de 40 grados centígrados, diferente a 0 que se mostraba aquí, pues la velocidad de las moléculas es aún mayor. Sin embargo, resaltemos que por más baja que sea la temperatura, no llegan a estar del todo quietas las moléculas. Si incrementáramos esto hasta los 100 grados centígrados, pues el movimiento sería mucho mayor en las moléculas. Entonces, de manera general, podemos decir que la temperatura es la medida cuantitativa de la energía cinética molecular. Ya conocíamos que energía cinética se refiere a la energía asociada al movimiento. Entonces, energía cinética molecular va a ser equivalente al movimiento como tal de las moléculas. Observemos además que temperatura lo vamos a representar con una T mayúscula y este signo aquí al lado que significa grados. Para ser claros entonces, cuando usted tiene una olla con agua muy fría, simplemente el agua, las moléculas se mueven muy despacio, pero en el momento en que usted la pone a hervir, a medida que la temperatura se vaya incrementando, lo que está pasando a nivel molecular es que se mueven un poco más rápido. Llegan a los 100 grados centígrados a moverse tan rápido que su velocidad hará que escapen en forma gaseosa. Veamos entonces cuál es la diferencia entre temperatura y calor. Calor es la transferencia de energía cinética desde un cuerpo de mayor temperatura a otro de menor. Ya habíamos definido temperatura entonces, y aquí tenemos temperatura 1 y temperatura 2, siendo temperatura 1 mayor a la temperatura 2. ¿Qué significa esto? Que aquí las moléculas se van a mover más rápido que las moléculas del sólido 2. Entonces, cuando hay diferencia de temperatura entre dos cuerpos, lo que observamos en la práctica es que después de un tiempo, si se ponen en contacto, ambas se van a igualar. Por ejemplo, si tenemos una cuchara muy fría y la ponemos dentro de una taza de café muy caliente, es decir, a alta temperatura, pues a lo largo del tiempo el café va a disminuir un poco su temperatura, pero la cuchara va a aumentar de manera que igualen esa temperatura. Quiere decir que algo del sólido más caliente o a mayor temperatura pasa al sólido de menor temperatura. Eso es energía en forma de calor. Siempre el calor va a ir de los objetos o los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Calor lo vamos a representar con la Q mayúscula y debemos tener en cuenta que simplemente es energía que va fluyendo de un cuerpo de mayor temperatura a uno de menor y nunca va a suceder al contrario. Veamos algunos ejemplos con el cual nos quede más claro en qué consiste el calor y cuál es su relación con la temperatura. Tenemos entonces una casa con una chimenea. Usualmente las chimeneas se usan en lugares que son muy fríos, es decir, de baja temperatura. Entonces, ¿qué podemos asegurar cuando se enciende la chimenea? Que allí hay una alta temperatura, pero a los alrededores hay una baja temperatura, una habitación con baja temperatura. Entonces, aquí las moléculas se van a mover muy rápido, pero en el exterior se están moviendo muy despacio. ¿Cómo se logra que la temperatura alrededor se aumente? Con la ayuda de la chimenea. Simplemente, como aquí la temperatura es tan alta, va a haber un flujo de energía que llamamos calor, que va a ir desde ese punto de mayor temperatura al de menor. Como hemos dicho, lo vamos a representar con la letra Q y simplemente va a existir este flujo. ¿Cuándo va a desaparecer este flujo? Si llegara a darse el caso que la temperatura afuera fuese la misma temperatura que adentro. Pero mientras eso no suceda, va a estar fluyendo calor. Entonces, cuando una persona se acerca a la chimenea, lo único que percibe es que el calor fluye desde la chimenea hacia su cuerpo. Veamos otro ejemplo. Cuando tenemos una olla con agua, si esta está fría y la ponemos en la estufa, lo que hace la llama, que está a mayor temperatura, es ceder calor a la olla, pues la olla está a menor temperatura, siempre de mayor temperatura a menor temperatura. Entonces va fluyendo calor. ¿Y qué va a pasar con la olla de agua a lo largo del tiempo? Su temperatura va a aumentar. Entonces tenemos además que un objeto que vaya recibiendo calor, lo que va a suceder con el tiempo es que su temperatura se eleve. Miremos un ejemplo adicional.
una taza de café recién hecha que se deje en el exterior, por ejemplo en una mesa. Su temperatura es muy alta y a su alrededor la temperatura va a ser mucho más baja. Entonces, el calor tendrá que fluir desde la taza de café hacia el exterior, del punto más caliente al punto más frío. Con el tiempo, ¿qué va a suceder con la taza de café? A medida que vaya liberando calor al exterior, su temperatura se va a reducir. Podemos además, entonces, mirar el funcionamiento de una nevera. ¿En qué consiste básicamente? Cuando ponemos un objeto en la nevera, lo que solemos decir es que la nevera lo enfría. Pero realmente tenemos la siguiente situación. Como tal, la fruta va a estar a una mayor temperatura y la nevera va a estar a menor temperatura. Entonces el calor va a fluir desde la fruta, que es aquí la manzana, hacia la nevera. ¿Por qué la nevera necesita energía para funcionar? Porque usualmente estas temperaturas son mucho más bajas que las del ambiente. Entonces, naturalmente, tanto nevera como fruta se igualarían a la temperatura del ambiente. Pero, como necesitamos que estas tengan temperaturas mucho más bajas, entonces hay que absorber más calor del que normalmente se liberaría y eso requiere el uso de energía. Entonces, la nevera simplemente trata de extraer el calor de las frutas para mantenerlas a una temperatura muy baja. Pero ¿qué sucede con toda esta energía que sale de los alimentos que tenemos dentro de la nevera? Simplemente en la parte de atrás de las neveras se libera ese calor. En nuestro cuerpo también se puede evidenciar el intercambio de calor. Sabemos que normalmente tenemos una temperatura de 37 grados y vivimos en una ciudad que en promedio es una temperatura de 24. Como el exterior tiene una menor temperatura que nuestro cuerpo, el calor va a fluir desde nosotros hacia el exterior. Por eso se evidencia que cuando en un lugar o en un recinto hay muchas personas reunidas, se siente una alta temperatura, porque cada una de ellas está liberando una cantidad de calor. Entonces, esta es la relación entre calor y temperatura y básicamente va a ser la base con la que estudiaremos la termodinámica. Espero que haya quedado clara la diferencia y más o menos podamos contribuir a la comprensión de la termodinámica como rama de la física.